Dios bendiga a su iglesia en esta tarde. Damos gracias nuevamente a Dios que nos permite estar nuevamente juntos, todos reunidos para adorar y glorificar el nombre de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Manuel, Dios con nosotros. Y hoy quiero darle gracias a Dios por este tiempo de bendición que nos da de poder estar delante de Él, de poder escuchar su palabra, de poder estar reunidos en el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios porque sé que ya no hay condenación en nuestras vidas, porque su amor es infinito y nos ha librado, nos ha perdonado los pecados. Y hoy somos su pueblo, somos sus hijos. Hijos que necesitan madurar, hijos que necesitan crecer, necesitan glorificar el nombre de Dios y aprender a vivir en el Señor. Y es tan importante poder nosotros crecer y aprender a vivir con el Señor. En un tiempo que nosotros estamos viviendo, un tiempo muy peligroso, en un tiempo difícil donde hay una pandemia que ha llevado, que en muchos casos haya un aislamiento. Nosotros en Argentina tuvimos uno de los aislamientos más largos, uno de los confinamientos más largos que en varios lugares del mundo, ¿no? Y esto ha traído en muchos casos esa convivencia aún dentro de los hogares, y esto ha llevado a que en muchos hogares o muchos matrimonios estén al borde del colapso al estar tanto tiempo juntos, que no debería hacerlo. Por otro lado, también ha sacado a luz aquellos que no están edificados en la roca viviente que es Jesucristo, aquellos que no están en el camino verdadero de Dios, sino que han estado religiosamente dentro de un lugar o dentro de una iglesia sin estar fundamentados en el Señor. Y hoy quiero justamente hablarte de esto, por eso el mensaje de esta tarde lleva como título arraigados y sobreedificados en Dios. Yo quisiera que vayamos a la Biblia, en el libro de Colosense, una de las epístolas del apóstol Pablo, capítulo 2, en el verso 7, dice de esta manera, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice un poderoso amén. Capítulo 2, verso 7. Dice, arraigaos y sobreedificaos en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera. Arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos por Jesucristo. Te damos gracias porque en este tiempo podemos tener la dicha y la gracia de poder estar delante de tu presencia. Gracias por ese amor inmenso que has derramado por nosotros en la cruz. Hoy venimos delante de tu presencia humillados, pidiéndote que hables a nuestras vidas y que este tiempo que pasamos juntos de reunión, de poder estar compartiendo aún a través de este medio, Señor, de YouTube, podamos estar siendo edificados verdaderamente con tu palabra. Ponemos todo en tus manos y te rogamos que sea tú hablando, que no sea la voz del hombre, sino que sea la voz del Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y enseñando las verdades que tú tienes para darnos y para que nosotros estemos realmente arraigados y sobreedificados en la santísima fe, Señor. Dios mío, te glorificamos, te adoramos, te bendecimos y te pedimos que hables a nuestra vida porque nosotros estamos dispuestos a oír. Pongo mi vida en tus manos para ser un canal de bendición a tu pueblo y poder llevar tu palabra a aquellos que en este momento la están necesitando por sobre todas las cosas. Gracias por tu gran amor en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios añada gloria y honra a su palabra. Uno de los problemas que afectan a la iglesia a Dios es el alejamiento de la sana doctrina. O sea, el alejamiento de las verdades bíblicas, las verdades de Dios. Es algo que recurrentemente se ve en este tiempo, amados, y nosotros no nos podemos estar, digamos, no estar prestando atención o sabiendo esto que está aconteciendo. No ignoramos, a esto me refiero, qué es lo que está aconteciendo. Porque digo esto, porque muchas veces estamos tan preocupados o distraídos por cosas de este mundo que tendemos a ignorar y descartar las verdades de Dios y por seguir a nuestros deseos y el deseo de nuestros propios corazones, ¿sí? Entonces también esto es una de las cosas que está ocurriendo.
Esto está conduciendo a el hecho de que la mayoría de las congregaciones, ¿sí? Al ver la necesidad de las personas y que las necesidades de las personas, a ver, son las que están puestas en el primer lugar, cuando nosotros vemos y hablamos con personas, vemos que la verdad de Dios no está tan arraigada en sus vidas, sino que están dentro del Evangelio. En muchos casos, no digo en todos los casos, pero en muchos casos están en el Evangelio justamente para recibir una bendición de Dios y luego irse, cuando están todos los sentidos puestos directamente a solucionar problemas, pero no ir a Dios por adoración o reconocer a Dios como Señor y Salvador de su vida. Entonces, nos estamos encontrando en este tiempo porque esto es preocupante, ¿no? Es algo que está conduciendo algo terrible que la mayoría de las congregaciones, amados hermanos, ¿sí? Se han convertido en un centro de entretenimiento y de valores humanos. En vez de llevar el mensaje de la cruz, están dando o sea, al llevar este mensaje que no es de la cruz, se está llevando, digamos, falsas enseñanzas o engañosas, falsas promesas y engañosas promesas que fluyen con facilidad y con liviandad desde los púlpitos donde se tendría que predicar la palabra de Dios, y en vez de estar fortaleciendo la vida de fe de los cristianos, lo que están haciendo es llevándolo a la propia confianza en su propia persona. Por eso que es muy importante esto que nosotros vamos a estudiar en esta tarde, o vamos a escuchar esta palabra en esta tarde, o vamos a comprender a través de Dios en esta tarde lo que Dios quiere para su iglesia, en un tiempo tan peligroso como el que estamos viviendo, donde todo apunta digamos, a destruir la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y estos son los tiempos peligrosos y tiempos de apostasía que el apóstol Pablo hablaba, ¿no? A los tesalonicenses cuando hablaba este tiempo que vendría. En toda digamos, el Nuevo Testamento nos advierte justamente de esto, de los ataques que iban a venir contra la propia iglesia de Jesucristo. Hace un tiempo leí un artículo de una revista cristiana que realmente me llamó la atención. En su portada decía esto: la decadencia de la caída y caída del cristianismo, ¿sí? La decadencia y caída del cristianismo. Según este artículo, el porcentaje de quienes se identifican con la fe cristiana ha caído en un 10%. Esto es una encuesta que se hizo en Estados Unidos y en las últimas 2 décadas, ¿sí? Una encuesta en el año, por ejemplo, 2008 en los Estados Unidos ha revelado que el porcentaje que se identifican sin religión, o podríamos decir ateos, es de un 15% de toda la población adulta de los Estados Unidos. Un índice realmente altísimo. Y esto debe ser alarmante, o es alarmante, ¿no le parece? Pero la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Yo diría que la razón principal por la que estamos viendo esto es porque la iglesia ha dejado de seguir a Cristo para seguir sus propias avaricias y su propia corrupción del corazón, sus deseos personales. O sea, en otras palabras, perseguir sus sueños y sus deseos personales. Esto lo que está aconteciendo. Y por otro lado, yo diría que también la razón principal por la que estamos viendo que esto está sucediendo es porque la gran mayoría de las personas asisten a la iglesia, ¿sí? Y lo hacen en la búsqueda, por ejemplo, de lo divino, de buscar a Dios de todo corazón, pero se encuentran con promesas vacías y artimañas engañosas de los hombres crueles que no respetan ni valoran al rebaño de Dios, al pueblo de Dios, no lo respetan. Entonces les llevan un mensaje diluido en el cual esa persona que viene a recibir un mensaje de Dios está siendo inducida o atacada o está siendo llevada a que confíe en las cosas terrenales o pasajeras, o busque las cosas terrenales o pasajeras, en vez de buscar las celestiales. Y esto es lo realmente que es preocupante. Por eso buscan sus propios beneficios. En otras palabras, muchos creyentes y no creyentes llegan a la iglesia tratando de ser llenos de lo divino, pero salen sintiéndose huecos y vacíos. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía que estaba sucediendo en la iglesia en este caso de Colosas. Por eso cuando escribe esta carta, Colosenses es
un hermoso libro, un libro que realmente nos habla, es una epístola maravillosa que Dios nos habla de promesas divinas de parte de Dios. Tiene una variedad de enseñanza, porque la verdad para la vida cristiana el libro de Colosenses es riquísimo, es algo que nos llama, realmente primeramente habla de las bendiciones de Dios, luego habla a partir del capítulo, bueno, el capítulo 2 justamente habla del peligro de los engaños de este tiempo, en el capítulo 3 habla donde debe uno saber que está escondido en Dios y que nuestra vida está escondida en Él, por lo tanto nuestros pecados quedaron sepultando en el Señor, y nos dice hacer morir en vosotros lo terrenal. O sea, es toda una serie de enseñanzas maravillosas. Por eso que es el libro de Efesios es maravilloso. Fíjense en que en el capítulo 1, yo te invito a que vayamos al capítulo 1 del libro de Colosenses, y miren lo que nos enseña, porque la verdad que eso es algo que nosotros debemos tener atención y prestar atención a esto. Dice, siempre orando por vosotros, verso 3, y al capítulo 1 de Colosenses, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de los cuales ya habéis oído por la palabra venidera del Evangelio, verdadera del Evangelio, que ya que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esto lo decía Epafras, le decía a Pablo cómo era la vida y cómo era el amor que tenían en este caso la iglesia de Colosas, ¿sí? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros. Mire qué oración hacía el apóstol Pablo. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a las potencias de la gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Dice que Él es la imagen, nos está hablando de Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que entre todos tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverlo de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que debajo del cielo, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio
que había estado, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto está hablando el misterio, es el Evangelio, ¿no? Que en la antigüedad no hacía revelado, pero que ha sido revelado en la era de la iglesia. Dice en el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, los judíos, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por el cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí nos encontramos que estas hermosas promesas de Dios, esto nos enseña cómo es la iglesia de Cristo, cómo debe conducirse la iglesia de Cristo. Habla de los fundamentos firmes, porque en el verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverlo de la esperanza del Evangelio, del cual habéis oído. Y justamente esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Dios había entrado, o sea, había llevado el Evangelio a la iglesia de una manera maravillosa, pero luego, como siempre ocurre y como está ocurriendo en este tiempo, hay partes digamos, de contaminación, cosas que vienen a atacarnos y vienen a alejarnos del Señor, y que nosotros debemos tener los oídos abiertos y estar atentos a que no seamos engañados, porque realmente esto está ocurriendo y lamentablemente es lo que estamos viendo dentro de la iglesia. Esto es lo que está ocurriendo. Y nosotros debemos ser sabios. Dios nos llama que nosotros debemos probar todo espíritu. Y hoy hay un gran problema. Hay mucha gente dentro del internet predicando cualquier cosa y aprendiendo cualquier cosa y diciendo cualquier cosa que llevan a la persona a alejarse de Dios. Y esto es lo que está ocurriendo justamente en la iglesia de Colosas, que habían empezado bien escuchando las promesas de Dios, pero habían comenzado a ver movimientos o sectas que se habían metido dentro de las iglesias y estaban llevando al error y a irse fuera de la palabra de Dios y de las promesas de Dios, del evangelio verdadero de Dios, a la iglesia de Colosas. Por eso en el capítulo 2 dice, verso 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca he visto, que han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros y sabiduría del conocimiento. Y esto le digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Miren lo que decían, ¿no? O sea, viene gente con palabras que son persuasivas, o sea, que son palabras que te llevan al engaño, que llevan a engañar a la persona y apartar de las verdades de Dios. Nosotros como cristianos debemos conocer las verdades de Dios, debemos estar basados justamente en la verdad de Dios, y esto es lo que anhelamos y por eso predicamos, y los mensajes que muchas veces predicamos no quieren ser recibidos. Hay mucha gente que está desertando de las iglesias, o nos pasa a nosotros aún dentro de nuestra iglesia, porque no quieren estas verdades. Cuando uno le confronta con la verdad, ¿por qué? Bueno, porque sus obras están en tinieblas y no quieren venir a la luz, como decía el Señor Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no? O sea, los hombres no vienen a la luz porque sus obras son en tinieblas, para que no sean reprendidas, porque la luz expone a la persona, o sea, la palabra, que es luz, nos expone cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo, justamente dice, en quien están escondidos todos los tesoros y sabiduría del conocimiento. Y esto le digo, ¿por qué le decía todo esto? ¿Por qué le venía hablando todo esto a la iglesia de Colosas? Digo, le dice esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, le decía, yo no estoy con ustedes, pero hay una oración, porque esto está hablando de una oración, ¿no? Yo estoy orando por ustedes, estoy clamando por ustedes, y el Señor me muestra que hay un ataque, pero que hay un ataque discriminado, pero hay algunos que están firmes en la fe y no te están dejando mover. Por eso dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. Esto le decía
¿no? A la iglesia de Colosas, y obviamente nos dice a nosotros, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Vuelve a repetir allí en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, no según Cristo, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad de Dios, de la deidad, ¿no? De Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. O sea que no necesitamos que nadie agregue algo, porque nosotros en Cristo estamos completos en el Señor. Y esta palabra completo significa saturados, llenos de Dios. O sea, nuestra vida tiene que estar saturada, llena de Dios. Ese es el camino de fe que Dios nos llama a estar nosotros caminando, porque no creo que haya alguna persona que no recuerde del vacío que existía en su corazón antes de llegar al Señor, antes de llegar al camino del Señor. Pero el problema que muchos se enfrentan en la iglesia de Dios, o sea, muchos se están enfrentando en la iglesia de hoy, es que el vacío que una vez sintieron está regresando otra vez a sus vidas. Escucha esto lo que te digo. ¿Viste cuando nosotros por primera vez llegando a la iglesia nos enamoramos del Señor? Y esos vacíos que teníamos en nuestra vida, ese dolor que teníamos en nuestro corazón, esos problemas por causa de pecado que teníamos en nuestra vida, ¿sí? Ya cuando Dios llegó a nuestro corazón se fueron. Al recibir ese tipo de mensaje diluido, nosotros nos estamos encontrando con personas que están sintiendo otra vez lo mismo y están regresando otra vez a su vida. Hay muchos creyentes que se encuentran caminando en este mundo sintiéndose huecos y vacíos. Hay gente dentro de las iglesias o caminando en el evangelio que todavía se siente o se está sintiendo huecos y vacíos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, la razón principal por lo que esto sucede es porque la iglesia de hoy no está supliendo al pueblo con el alimento principal que se necesita para llenar ese vacío, no está supliendo. Este vacío se llena con la palabra de Dios. Eso es lo único que puede llegar a satisfacer el alma. La iglesia de Dios no está supliendo para llenar el vacío en las personas, en lugar de suministrar, dando un suministro al pueblo a través de la palabra de Dios, le están suministrando falsas promesas y falsas esperanzas. Por eso la iglesia de hoy con sus predicadores, que están, esos predicadores, esos ministros, podríamos decir, están suministrando al pueblo engaño y corrupción, y esto está causando que el vacío regrese a sus propias vidas. Al no recibir la palabra de Dios, porque nada, nosotros no podemos vivir sin Dios. Apartado de mí, decía el Señor, nada podéis hacer. Nosotros no podemos vivir sin el Señor. Y el Señor, nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra. Por eso que el vacío que nosotros tenemos en nuestra vida, nos necesitamos llenar con la palabra de Dios, que es la que nos da la fe y la esperanza para seguir adelante. Por eso, el único ingrediente que puede llenar ese vacío en la vida de las personas es la palabra de Dios. No el mensaje aguado, diluido, que solo crea falsas esperanzas y expectativas, sino que la palabra de Dios sin adulterar. Miren lo que dice en el verso 6 y 7, 6 y 7, dice del capítulo 2 de Colosenses. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en él. O sea, así como recibimos esa palabra de Dios, debemos caminar en él, porque eso es lo que agrada a Dios. Y dice, arraigados y solidificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, porque hemos sido enseñados en la palabra de Dios, abundando en acciones de gracia. Esto es algo tremendamente poderoso, ¿no? Esta palabra arraigados viene del griego briso, con B corta y doble Z, briso, que significa echar raíces, significa estar estable, significa estar cimentado en algo firme. Es más o menos para que vos me entiendas qué es lo que quería decir al apóstol Pablo, es lo que había aprendido del Señor Jesucristo cuando les habla a sus discípulos en el capítulo 7, en el verso 24 y 25, cuando le dice estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa.
contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto es lo que decía el Señor Jesucristo, y esto es lo que quería expresar el apóstol Pablo, no a la iglesia de Colosa, para que entiendan que no se dejen mover fácilmente de la fe, para que no se dejen engañar con esas palabras, de filosofías, por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Esto por eso decía. Ahora, ¿por qué tenemos que arraigarnos y solidificar nuestra vida en Él? Bueno, nuestra vida tiene que ser arraigada y sobreedificada en Él porque la palabra de Dios, porque la palabra de nuestro Dios es lo único que nos sostiene y nos ayuda en los momentos de dificultad. Fíjense cómo queda bien expuesto esto y bien claramente nos muestra la palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios no es completa, no le falta ningún ingrediente. Tiene todo para sazonar nuestra vida de fe, de esperanza, de seguridad y darnos la seguridad para seguir adelante. Por eso nosotros no podemos, nosotros escuchamos hoy y vemos que hay filosofía y huecas sutileza están llevando al error a muchos. Pero si vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con las promesas de Dios, entonces no nos van a poder mover fácilmente, por eso seremos aquellos que edifican la casa sobre la roca. En el libro de Isaías, acá lo expone Isaías en el verso 41, el capítulo 41, en el verso 13 de este capítulo, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Esto lo habla Isaías, un profeta mayor, que le daba al pueblo de Israel esta palabra y que nos da la palabra hoy el Señor para tomar nosotros ejemplo de esta palabra. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, Dios no dice, yo te estoy ayudando, no temas. Fíjense, porque pasamos por muchas instancias, todos pasamos por problemas y todos pasamos por circunstancias muchas veces dolorosas. Pero Él dice, yo estoy con vos. Yo te he tomado de la mano de derecha y te digo, no temas, no tengas miedo, yo te estoy ayudando. O sea, para que nosotros podamos entender que Él nos está ayudando y nos está sosteniendo. La palabra de Dios es el único que satisface nuestras necesidades espirituales y nos ayuda a levantarnos cuando caemos, cuando no damos más, cuando estamos destruidos, que no damos más. Él dice en el Salmo 145, el salmista decía en el verso 14, del Salmo 145, él decía, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Estas son palabras de Dios, palabras y promesas grandiosas que Dios da a su iglesia para que su iglesia esté realmente confiando plenamente en el Señor. La palabra de Dios es el único que nos da aliento y fe cuando estamos en necesidades, cuando a veces pasamos problemas económicos también. Podemos decir esto, ¿sí? Pablo decía a los filipenses, y decía en el capítulo 4, en el verso 19, él decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él venía diciéndole, yo sé vivir en escasez y vivir en abundancia. He aprendido y a contentarme en todo como sea mi situación. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él le decía esta palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa en los momentos de tormenta económica que nosotros muchas veces pasamos. También podemos decir que la palabra de Dios es el único que nos fortalece y haciéndonos saber que Él pelea la batalla por nosotros. Jeremías, el profeta Jeremías, decía en el capítulo 1, en el verso 19 de Jeremías habla estas palabras y dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mire qué palabra utiliza en este caso Jeremías, el profeta. ¿De qué manera Dios nos habla? ¿Cómo es la protección de parte de Dios y la seguridad de que Dios está cuidando nuestra vida? Esto es algo que realmente nos da la bendición de saber que Él pelea la buena batalla por nosotros y nosotros podemos vencer. Por eso dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. No dice no te van a vencer porque saca el campeón que está en vos. No te dice no te van a vencer porque vos perseguís tus sueños. Vos tenés que lograr tus sueños. No te dice esto, no dice la palabra de Dios, vos vas a conquistar tu sueño. En ningún momento dice la palabra de Dios
que nosotros vamos a conquistar sueños. Lo que dice la palabra de Dios, dice que pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. O sea, el Señor está con nosotros. Dice Jehová, para librarte. Esto dice, para librarnos de todo esto. Ahora, también la palabra de Dios es la única que nos enseña que en la obediencia a Dios está la bendición. Por eso, en el caso de Moisés, decía en el libro de, en uno de los libros del Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, dice en el verso 1 en adelante, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo su mandamiento que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, miren esto, porque dice también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. En el verso 28 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esto es algo que realmente es maravilloso de saber lo que es estar arraigado y cimentados en el Señor, porque una persona que está arraigada y cimentada en el Señor, bendito sea el nombre de Jesucristo, es obediente y alcanza la bendición de Dios, esas promesas de Dios, sin que nadie venga a prometernos cosas que no son ciertas. Porque este es el gran problema. Se promete cosas que no son ciertas. Y esto es lo que está engañando a la iglesia y está llevando a la decadencia. Por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia de Colosas, arraigados y solidificados, decía esta palabra. Porque, a ver, es pero tan terrible y tan tremenda que dice, arraigado y solidificado en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundante en naciones de gracia. Pero en el verso 8 de Colosenses capítulo 2, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Esto nos muestra, como dije al principio del mensaje, que el problema que afecta a la iglesia de hoy, en muchos casos, porque se han alejado de la sana doctrina, de la sana enseñanza. ¿Sí? Y entonces, para seguir enseñanzas de hombres y principios de comportamiento de este mundo, y no creo que tengan que decir esto porque ya el Señor nos mostró, nos habló realmente que esto podía llegar a ocurrir y que nosotros debemos estar atentos. Si hay algo que nosotros siempre nos llama el Señor, estar despierto. Velar y orar, estar despierto, siempre nos habla estar despierto. ¿Por qué? Porque van a tratar de engañarnos. Y esto es realmente lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 8, capítulo 15, verso 8 y 9, dice de esta manera, bendito sea el nombre del Señor. Dice, este pueblo de labios me honra. Fíjense en esto, porque al buscar solamente los propios sueños, en vez de buscar y conquistar cosas terrenales, en vez de buscar lo propio, no, en vez de buscar a Dios, buscan lo propio, a esto me refiero. Dice el Señor Jesucristo, vamos un verso antes, en el verso 7, dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y esto es lo que nosotros nos encontramos, mandamientos de hombre, que están llevando a la iglesia simplemente al error y a la equivocación. Por eso nosotros debemos estar despiertos. Pablo fue muy claro con los colosenses, a la iglesia de Colosas, y decía, mirá que no se engañen, porque venían con filosofías y huecas sutilezas, que es lo que está aconteciendo hoy. Hoy no se predica mucho, en muchos casos y en muchas iglesias, la palabra de Dios. Lamentablemente lo digo, Se están predicando sueños y ilusiones de hombres vanos que quieren llevar
o sea, lo que están tratando de hacer es agua para su propio molino, tratando de sacar beneficios, tratando de explotar el evangelio, pero el evangelio no es mercadotecnia. Si vos pensás que para llenarte de plata es el evangelio, lo primero que tenés que hacer es ponerte un kiosco, poner un almacén, pero no vayas a predicar la palabra de Dios, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Y cuando nosotros tenemos de frente a la persona que le estamos predicando, esa gente es el pueblo de Dios, adquirido, comprado a precio de sangre, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado por esto. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque las personas están permitiendo, ¿no?, que las verdades de Dios sean ahogadas por las necesidades materiales o físicas. O sea, las personas están continuamente pensando en su propio beneficio, ¿no? En sus propias cosas que necesitan, o sea, preocupados por lo que necesitan y no buscando el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean añadidas. Pero aparte de esto, se encuentra con personas que no solamente es esto, sino que, a ver, entran con ese deseo y la gente que está predicando la potencia, imagínense que potencian esto, que terminan yéndose directamente a buscar este tipo de cosas y llevar, o sea, tratar de llegar a eso para conquistar su propio sueño y lograr tener una estabilidad económica que es lo que piensan. Muchos piensan en esto, solamente en una estabilidad económica. Y esto es terrible en estos tiempos. Esto está trayendo destrucción en la vida espiritual. Y es tremendamente temeroso esto. ¿Sucede esto? No, lamentablemente esto sucede porque las personas están permitiendo que la verdad de Dios sea ahogada por las necesidades materiales o físicas que tiene. Esto es algo que viene el Señor Jesucristo decía en el libro de Marcos, cuando habla la palabra del sembrador. Marcos capítulo 15, versos 18 y 19, dice de esta manera: bendito sea el nombre de Jesucristo. Oh, Dios, te adoramos. Es algo que realmente llama verdaderamente la atención, porque uno tiene que mirar, ¿no? Tiene que mirar verdaderamente estas palabras que realmente Dios nos llama para ver, porque realmente son realmente terribles, ¿no? En la parábola del sembrador dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Es algo que realmente es preocupante. Es muy preocupante esto, que es lo que está pasando en este tiempo, amados, ¿sí? Y la verdad que uno mira esto y realmente asusta, porque esto es lo que nos encontramos en muchos casos, en muchas familias y en muchos hogares y en mucha gente que está siendo realmente inducida a esto, lamentablemente, y esto es peligrosísimo porque nosotros debemos tener ese cuidado, porque hay algo que está ocurriendo y tenemos que saber qué es lo que está pasando, amados. Yo creo esto, yo creo que, a ver, esto es lo que está aconteciendo en este tiempo y la iglesia debe tener cuidado, debe tener mucho cuidado con respecto a esto para no ser, a ver, ser engañado, para no ser llevado hacia otro lugar, a no comprender la verdad de Dios y que llevan a la equivocación. Por eso decían que en este caso, cuando una persona busca algo que realmente satisface sus propios deseos, ¿no? Lo que está tratando es de manipular a Dios. Y entonces reciben la palabra de Dios, pero luego lo que hacen es que esos afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia, que encima lo potencian otras personas cuando hablan para sacar provecho, entran al corazón de la persona y ahogan la palabra de Dios y la palabra se vuelve infructuosa, o sea, no tiene efecto en la vida, porque lo único que piensan es en la prosperidad, en la sanidad, en la conquista de sus sueños, en lograr el campeón que uno tiene dentro y hacen realmente un desastre verdaderamente de las vidas de las personas que lamentablemente llevan, en este caso, mucha destrucción lleva. La verdad que yo miro esto y digo, Señor, que Dios nos guarde, que el Señor nos guarde de todo este tipo de cosas, porque es lo que está aconteciendo, ¿no?
Y es lo que está pasando en muchos casos, lamentablemente, y lo digo con mucho temor. Esto es lo que está ocurriendo en muchos casos, en muchas vidas, lamentablemente está pasando. Por eso yo creo que nosotros debemos tener cuidado justamente con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo podemos luchar contra esto? Porque esta es la gran pregunta. Bueno, la respuesta es que tenemos que fortalecer nuestra relación espiritual con Dios. Debemos fortalecer nuestra vida espiritual con Dios para no ser engañados. Vamos a hablar 3 puntos que podíamos hablar, a ver cómo luchar contra esto, cómo fortalecer nuestra relación espiritual con Dios. Bueno, lo primero que tenemos que entender es estar dispuestos a ser cambiados por la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a ser cambiados por la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que reconocer que independientemente de lo bueno que pensamos que somos, en la actividad, digamos, en la realidad, a esto me refiero, como seres humanos, ¿sí? Imperfectos, que a diario hacemos cosas que desagradan al Señor, por lo tanto tenemos que pedir perdón y pedir a Dios que nos moldee según a su imagen. O sea, nosotros debemos saber que debemos estar dispuestos a cambiar y que el único que puede producir un cambio es el Señor. Por eso nosotros estamos en las manos del alfarero divino que transformará nuestras vidas, ¿sí? Y que llenará nuestros corazones de su gracia, de su gloria y de su bendición y su victoria. La única forma, ¿no? La única forma es a través de la palabra de Dios y dejarnos cambiar. O sea, estar dispuesto a cambiar. Lo segundo que podríamos hablar también es de cómo podemos fortalecer nuestra relación espiritual con Dios, es orar con pasión y con un corazón sincero. Orar con pasión y con un corazón sincero. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Miren esto, porque la verdad que es llamativo. ¿Por qué Dios insiste una y otra vez justamente con esto? Para que podamos saber cómo tiene que ser nuestra vida delante de Dios y que la solución no está en las manos de esos hombres crueles, sino que la solución a nuestra vida está en el Señor. O sea, en el alimento que Dios trae a través de su palabra. En otras palabras, tenemos que mostrarle a Dios que estamos dispuestos a ser tratados por Él, ¿sí? Que tenemos el corazón abierto a Él y que vivimos solo para Él. No hay otra cosa, que vivimos totalmente para Él. Y necesitamos esto, amados, mis amados hermanos, necesitamos verdaderamente esto. Ahora, lo tercero que tenemos que permitir es que el Señor guíe nuestros pasos para fortalecer nuestra vida espiritual con Dios. Debemos nosotros permitirle a Dios que Él, el que sea, el que moldee, el que guíe nuestros pasos y nos lleve hacia Él. En el Proverbio capítulo 3, en el verso 5 y 6, nos deja ver una gran realidad y dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Miren esto, reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todo lo que hagan, toda tu vida, reconócelo como el primero en todas las cosas y Él enderezará tus veredas, o sea, Él te llevará para que puedan glorificar y exaltar a Dios y vivir como digno del Señor. Yo digo, estos 3 pasos básicos no se encuentran en la mayoría de los púlpitos de hoy. Lamentablemente no se encuentran, porque no le conviene a mucho, que la mayoría de los mensajes solo apuntan a la prosperidad financiera basados en principios de este mundo. Cuanto más tenés, más valés. Si nosotros nos mantenemos en los principios de este mundo, lamentablemente vamos en contra de Dios, vamos en contra de la palabra de Dios, y esto es lo que está diciendo. Por eso el apóstol Pablo, él hablaba, ¿no?, al libro de Colosenses, y él le daba esas palabras porque realmente necesitaban la iglesia de Colosa comprender esto. Y él le decía, mirá que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Verso 8 del capítulo 2 de Colosenses. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice, está completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, nosotros somos aquellos que estamos completos en Cristo. ¿Cuántos están completos en el Señor? Estamos completos en el Señor. No necesitamos nosotros dar algo, o sea, por allí, que hacer algo para conquistar cosas. El Señor ya ganó todas. De hecho, que nos dio
santísimas y poderosas promesas a nuestras vidas, ¿no? Nos da promesa de salvación a nuestros corazones. Nos dice que un día vamos a heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. Y esto es lo que está pasando. Y la verdad que está basado en estos principios de este mundo y no de acuerdo a los principios de Dios. La mayoría de los mensajes está basado en filosofía y en huecas sutilezas inventan. Inventos de hombre, cuentos, mitos, ¿sí? Mitos, lo que está pasando, que es lo que está ocurriendo en este tiempo y lamentablemente y tristemente es lo que está ocurriendo y lamentablemente están llevando al error a todos y a muchas personas. El Señor le habla, nos habla, y realmente es que tenemos que tener cuidado frente a esto, porque realmente esto es tremendo. Pablo le hablaba a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, solamente van a ponerse una máscara de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice esta palabra, mire cómo termina el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 3, dice, a estos evita. En la Nueva Traducción Viviente dice, aléjate de esta clase de individuos. En la palabra de Dios para todo dice, no te metas con este tipo de gente o no te metas con esta gente. En la Nueva Traducción Viviente, en este mismo dice, con esta gente ni te metas, dice, lo pone con signo de admiración. Con esta gente ni te metas. O sea, tenemos que tener cuidado con esto. No podemos permitir, no podemos permitir que sea engañado, porque nosotros somos los hijos de Dios y no debemos ser engañados. Nosotros debemos saber de que Dios es el todo y no debemos ser engañados, porque esto es lo que está pasando. Por eso le decía, sigue diciendo en el capítulo 3 del verso 10, dice, tú en cambio has seguido, bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos otra vez a la Reina Valera. Dice capítulo 3, verso 10 de 2 de Timoteo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, por favor escucha esto, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, amados, es algo realmente para pensarlo, es algo verdaderamente que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Sí? El mensaje, lamentablemente, que hoy dan están basados en filosofía y huecas sutilezas. Hermanos, Jesús es la suprema realidad y autoridad. Es el único capaz de llenar el vacío que existe en la vida de todo ser humano. Por eso si hoy estás en un problema de un vacío en tu corazón por las cosas que te tocan vivir y que es verdad, estás pasando por cosas, que no ignoro que estás pasando por cosas porque me pasan situaciones a mí también y lamentablemente y tristemente uno no quiere padecer por esto, pero pasa por esto y que genera un vacío en nuestro corazón. Hay alguien que lo llena, que es el Señor, a través de su palabra. No hay otra palabra, porque cuando uno está desesperado, viste, cuando vos estás hambriento,
que el problema de que tiene hambre puede llegar a comer cualquier cosa. El que está hambriento, por ejemplo, hay alguien que está muy hambriento y hay cosas que por ahí le puedan hacer mal a su salud, porque no está bien que coma eso, pero el hambre lo lleva a comer. A veces cuando nosotros estamos hambrientos, al no ir al lugar, ¿verdad? O sea, conveniente, mejor dicho, que para alimentarnos, que es la palabra de Dios, se escuchan o se le presta atención, o el oído se le prestan a personas que van, que traen filosofía y huecas sutilezas y tradiciones de hombre, ¿no? Y que nos llevan a parecernos al mundo. Total, no importa, yo creo así, yo de esta manera, y te van llevando, no, pero vos lo tenés tenés que hacer es esto, ¿no? Siempre el consejo es siempre es alejado de Dios, o sea, esa gente, alejarnos de Dios. Esa gente no está siendo guiada por el Espíritu Santo, sino que lo que está siendo guiada es por las tinieblas más densas y más peligrosas, ¿sí? Que es lamentable, pero por eso Jesús es la suprema realidad y autoridad, y es el único capaz de llenar el vacío que existe en la vida de todo ser humano. Por eso, hermanos amados, tenemos que arraigar y construir nuestra vida en Dios, nuestra vida en Él. Tenemos que orar con un corazón sincero y puro. Tenemos que estar dispuestos a aceptar la plenitud de Dios que Dios nos puede dar. Tenemos que fortalecer nuestra relación espiritual con Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, y no dejarnos engañar, porque estamos viviendo en un tiempo peligroso y de engaño. Por eso el Señor nos habla en esta tarde de sábado y nos dice esta palabra: arraigaos y sobreedificaos en Dios, que no te engañe. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos, cuando le pregunta, allí en el capítulo 24 de Mateo, y le preguntan ellos cuáles serán las señales antes del fin, él la respuesta que le da, dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque iban a venir engaños, porque iban a pasar engaños, porque iban a llegar engaños, y esto iba a llegar y llegó. Por eso que debemos tener el cuidado excesivo con respecto a esto, y tenemos que arraigarnos y solidificar nuestra vida de fe en Dios, ¿sí? Arraigado y edificado nuestra vida de fe en el Señor, porque en Él nosotros estamos completos. Por eso el salmista decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. Que Dios te bendiga. Fortalece tu vida de fe. No te dejes engañar. Congrega, no dejes de congregar. No dejes de escuchar las enseñanzas. No dejes de escuchar las prédicas. No dejes de escuchar lo que Dios viene hablando en este tiempo a nuestras vidas, y pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Edifiquemos nuestra vida de fe, porque cuando edifiquemos nuestra vida de fe va a ser más fácil la perseverancia y el poder perseverar en Él, y el poder resistir los días malos, de poder resistir tomado de la mano del Señor en sus hermosas y preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos da a nuestras vidas. Dios te bendiga. Que el Señor fortalezca tu vida de fe en esta tarde, mujer, varón. Que el Señor fortalezca tu vida de una forma poderosa y maravillosa para la gloria de su nombre. Oramos. Padre eterno, qué tremenda tu palabra. Qué maravilloso es poder conocer esta verdad. Cómo nos hablas que tenemos que arraigarnos y fundamentarnos nuestra vida en ti, Señor. Porque esa fe va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo en la verdad que han sido enseñadas por ti, Señor. Y hoy estamos delante de tu presencia rendidos, porque sabemos que ha venido un tiempo donde muchos hombres crueles han salido y que no respetan al rebaño, que son hombres crueles, contumaces, hombres y mujeres que lamentablemente y tristemente están llevando el error a las personas, buscando sus propios sueños, diciéndole: corre por tu milagro, cuando tu palabra dice que aquellos que creen en ti, aquellos que están arraigados en ti, cimentados en ti, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y os sanarán, ¿sí? Si comieren o bebieren cosa mortífera no le hará daño. Son señales. No que tenemos que nosotros seguir las señales, sino que las señales nos seguirán porque estamos creciendo en ti, Señor. Sabemos que eres el único que puede fortalecer nuestra vida de fe. Sabemos que tienes la palabra para llenar nuestro vacío y para poder seguir delante de ti, Señor,
siendo fortalecidos en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, sabiendo que tienes cuidado de nosotros, sabiendo que la obediencia está la bendición y tú eres el Dios que bendice a aquellos que somos obedientes a tu palabra y vemos, Señor, esa gran bendición que viene de tu parte para con nuestras vidas. Y hoy nos humillamos, nos rendimos delante de ti, te adoramos con todo el corazón y te damos gracias en esta tarde por habernos hablado tu palabra. Padre, Dios mío, ¿qué pido, Dios? En esta tarde oro por aquellos que están tristes, que están afligidos, que han sido engañados, que han sido estafados en la fe, que han bajado sus brazos y se han apartado. Pido para que vuelvan a tu redil, que puedan llegar a las iglesias, Señor, y puedan ser alimentados con tu palabra. Padre, que este mensaje caiga en el corazón de tu pueblo y pueda edificar a tu pueblo en la santísima fe, Señor, en esa doctrina verdadera que habla tu palabra. Señor, que ruego que puedas poner tu mano sobre los enfermos. Oro y envío tu palabra a la distancia para que puedas sanar al que está enfermo, que tú estés sanando al enfermo, libertando al cautivo del diablo, librando de los tormentos que están pasando tanta gente. Padre, te pido que bendiga los matrimonios, la familia, las vidas, Señor, y que la iglesia en este tiempo pueda saber que nos estás advirtiendo tantas cosas, Señor. Nos estás advirtiendo tantas cosas peligrosas que se están presentando y que debemos estar atentos a todo lo que nos estás diciendo. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Iglesia de Cristo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor fortalezca tu vida. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga misericordia. Fortalece tu vida de fe. Arraigados y sobreedificados solamente en Dios. Que el Señor bendiga a su pueblo.